Bueno, mira, ya podéis disculparme porque creo que tengo un lío con la numeración de las preguntas, pero bueno, esta es la 23, la anterior sería la 22, etcétera, etcétera, pero esto algo tendrá que ver con la edad, con los años y con las ganas de ir sacando vídeos y no estar con tanto tiempo para preocuparme si lo he hecho bien o lo he hecho mal, con lo cual, disculpadme, pero bueno, intentaré en la medida de lo posible seguirlo haciendo lo mejor que pueda, pero la pregunta dice, ¿qué tiene de terapéutico y qué de psicoterapéutico tiene un grupo? Claro, la pregunta así, dicha sin más, tiene su qué, ¿no? Porque en realidad todo grupo tiene aspectos que son terapéuticos y tiene aspectos que son psicoterapéuticos, como podéis imaginar, ¿no? De hecho, la pregunta de qué aspectos psicoterapéuticos o qué aspectos terapéuticos tiene un grupo, creo que nos la venimos haciendo todos los profesionales de grupo desde los inicios, ¿no? En su momento, Corsini y Rosenberg, en el año 1955, recogieron una serie de aspectos que ellos consideraban que eran elementos terapéuticos, ¿no? Por ejemplo, la aceptación, el altruismo, la sensación de decir, la generosidad de unos mismos respecto a otros, ¿no? La universalización, en el sentido de que lo que me pasa a mí también le van pasando a otras personas, con lo cual uno se siente un poquito menos extraño. La intelectualización, yo ahí tendría algunos interrogantes, ¿no? Porque a veces que demasiada intelectualización con las cosas no nos ayuda precisamente a avanzar, pero bueno, también es un elemento a pensar, ¿no? La prueba de realidad, es decir, en qué medida hay aspectos de la vida cotidiana que me demuestran aspectos de la realidad que a veces me cuesta mucho a admitir como tal, ¿no? La transferencia sería otro elemento importante. Ya sabéis que la transferencia es un fenómeno psíquico universal que se da en cuanto aparecen dos personas que interaccionan entre ellas, en las cuales ahí se crea un vínculo por la cual una persona consigue que el otro viva las mismas emociones o muy parecidas a las que vivió él en su momento, ¿no? La interacción, prima hermana de la anterior, ¿no? En la medida que hay una interacción entre las personas del grupo, estos elementos son terapéuticos también, ¿no? La observación del otro. Bueno, ver lo que les pasa a otras personas, ver que a los demás las cosas que les suceden no son tan diferentes o tan extrañas a las que me suceden a mí, eso también permite pensar más sobre el ser humano y de alguna forma relativizar algunos de los aspectos del sufrimiento personal, ¿no? La expresión emocional, ¿no? En el sentido de ser capaz de conectar con las emociones y expresarlas en la situación grupal, eso es otro elemento terapéutico. Y luego hay una serie de elementos que llaman como miscelánea, que bueno, que es más difíciles de prescribir pero bueno, consideraban esos autores, Corsini y Rosenberg, que eran elementos psicoterapéuticos o terapéuticos. Ahí no diferenciaban tanto unos de otros, ¿no? En realidad, fijaros que lo que se trata es de poder salir de una situación un tanto autista, ¿no? En donde uno está centrado en lo que le pasa, está metido en sí mismo, más preocupado por los aspectos de uno y no tanto preocupado por los demás, ¿no? Lo cual ya el hecho de estar en un grupo y estar en interacción con los demás permite empezar a salir de esta zona más autista para integrarse en los demás, ¿no? Slavson, por ejemplo, también nos habla de la catálisis como elemento terapéutico, en el sentido de que un grupo cataliza aspectos de las dinámicas grupales que permiten que uno trascienda la emoción y pueda comprender otros aspectos. El apoyo mutuo, lógicamente, es un concepto también importante. La identificación con el otro, ¿no? En el sentido de que darme cuenta que lo que tú explicas a mí es algo muy parecido a lo que me pasa a mí, y entonces esa conexión a partir de la identificación con el otro es otro elemento terapéutico. Evidentemente cada autor va poniendo más. Yalom, que es la persona con la cual quizá todo el mundo nos hemos identificado más o hemos hecho más hincapié en los factores terapéuticos, este hombre describe 10 en sus investigaciones, porque no son opiniones, sino es el resultado de sus trabajos de investigación,
pues dicen los 10 elementos terapéuticos serían la infundir esperanza, eso es una cosa importante, porque de alguna forma cuando uno está en un grupo siente que los demás le van animando a salir de la situación. La universalidad, que también la he mencionado hace un poquito, en donde que lo que me pasa a mí también les pasa a otro, el transmitir información, esto es muy importante también, porque muchas veces no tenemos información suficiente sobre lo que le pasa al otro o no soy capaz de explicar lo que me pasa a mí, entonces transmitir toda la información que yo pueda al respecto es importante. El altruismo ha sido otra palabra, otro concepto que ha aparecido anteriormente también, ¿no? Es ser capaz de salir de sí mismo para pensar en los demás. El desarrollo de las técnicas de socialización sería otro de los factores importantes, ¿no? Es decir, hay gente que le cuesta mucho socializar, hay gente que le cuesta mucho salir de sí mismo, interactuar con los demás, y entonces el aprendizaje de técnicas, a veces de socialización, viene muy bien. El comportamiento imitativo, bueno, pero esto somos monos de imitación, pues sí, en cierto modo somos monos de imitación, para algo tenemos unas neuronas espejo, ¿no? Que las cuales ya hablaremos en su momento, pero que permiten saber interpretar el movimiento del otro en función de lo que uno ya va conociendo de antemano, ¿no? Entonces el comportamiento imitativo también es importante, ¿no? Ver cómo una persona se desarrolla o ver cómo una persona se desenvuelve en una situación permite que uno vaya adquiriendo habilidades a través de imitarle al otro, ¿no? La catarsis, en el sentido de esa salida de emociones que trasciende lo puntual y poder, diríamos, revivir y comunicar a los demás la angustia o la tensión que puede tener. La recapitulización correctiva del grupo familiar, ¿no? Esa recapitulización, de alguna manera, fijaros, tiene que ver con ver la historia familiar desde otro ángulo, volvérsela a narrar uno mismo desde otro ángulo. Eso es importante. Luego hay factores existenciales y también habría que pensar la cohesión grupal como un factor terapéutico. En la medida que el grupo está cohesionado, en la medida que el grupo va formando una unidad, eso va interviniendo terapéuticamente en cada uno de ellos. Y el aprendizaje interpersonal, como podéis comprender, es fundamental en la relación grupal, ¿no? Hay otros autores que van aportando otro tipo de variaciones, pero fijaros que básicamente la importancia de estar en un grupo tiene que ver con la interacción que se sucede ahí, y sobre todo estamos hablando de factores terapéuticos, no los factores psicoterapéuticos, sino los terapéuticos, de aquellos que derivan fundamentalmente de la interacción grupal, de lo que sucede en un grupo cuando la gente habla con la mayor espontaneidad posible, con la mayor libertad posible, ¿no? Y luego también habría otro aspecto que no suelen recoger muchos autores, pero tienen que ver con el desarrollo de actividades creativas y expresivas. Hay pacientes que necesitan el teatralizar situaciones, el representarlas, el jugar con ellas, ¿no? Para distanciarse de las vivencias que tienen normalmente en la vida cotidiana o en la vida familiar. El poder introducir en los espacios grupales, sobre todo en los terapéuticos, actividades de tipo expresivo, tanto corporal como a través del dibujo o a través de otras técnicas expresivas, es muy importante, ¿no? Porque fijaros que en todas esas cosas lo que se va consiguiendo es que las personas que integran un grupo vayan adquiriendo no solamente habilidades a partir de los ejercicios que pueden hacer, de los juegos que se pueden realizar, a partir de la imitación de lo que hacen otros, sino a través de la comunicación de aspectos que tienen que ver con los demás. ¿Y por qué? Porque hay un concepto que es fundamental, la idea de espejo. El otro acaba siendo siempre un reflejo de los aspectos personales de uno. Entonces, cuando nos vemos a través del otro, cuando somos capaces de ver aspectos personales en el comportamiento del otro, y ahí podemos empezar a poner un poquito de pensamiento sobre la historia, entonces ahí va permitiendo que uno sea más sí mismo a través de los demás. El otro siempre es un espejo en último término, ¿no? Hay también fenómenos regresivos en los grupales, ¿no? Que son elementos que de alguna forma estarían más dentro de lo psicoterapéutico, en donde en un grupo cuando uno empieza y ve que tiene que espabilárselas como se las tuvo que espabilar cuando era pequeño, tiene que reinventarse a sí mismo y empezar a hacer un recorrido que muchas veces no ha tenido ocasión de volverlo a realizar, ¿no? Aspectos que tienen que ver con la transferencia, que también os he hablado hace un momento, son importantes porque uno cuando está en un grupo ya más de psicoterapia, en este grupo se transfieren sobre los demás miembros y el conductor incluido aspectos de las formas relacionales y las formas de comprender que uno tiene y los coloca en los demás. Y entonces va viendo cómo aspectos personales se colocan ahí en este espacio tan complicado que está formado por todos los demás, ¿no?
Evidentemente, la figura del conductor es importante porque, en cierto modo, el conductor activa, dinamiza, pero a veces incluso permite paralizar, porque a veces el conductor también tiene que poner los límites en su lugar para evitar que cada cual vaya haciendo lo que le dé la gana y no podamos introducir la capacidad fundamental de pensar sobre las cosas, ¿no? Introducir los elementos simbólicos siempre es importante, porque en tanto que se simbolizan las cosas, podemos podemos verlas desde otro ángulo. Cuando las cosas pierden el aspecto material puro y duro y y podemos rescatar la parte simbólica que tiene aquel lugar. Por ejemplo, ahora estaba pensando en un grupo de psicoterapia en donde cada cual tiene un sitio fijo y siempre está en el mismo sitio, y eso favorecido por la conducción, y piensas, ¿qué significado tiene eso? La parte simbólica, ¿no? Porque la parte simbólica, que todo el mundo está siempre en el sitio fijo, dice, bueno, y en esta vida no tenemos sitios fijos, intercambiamos de lugares, de posiciones de uno respecto a otro, uno es padre pero también es hijo y es hermano y además es primo y además es etcétera, 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 ¿no? Entonces, todo ese cambio de roles es importantísimo. Y entonces, claro, las ideas fijas de un lugar, evidentemente nadie tiene un sitio fijo en la vida, ¿no? Pero parece como que hay grupos que prefieren ser rígidos. Bueno, pues esto es una parte simbólica que en la medida que lo podemos ir incorporando es importante, ¿no? Y por todo también aspectos que tienen que ver con la biología y la fisiología, que eso el conductor, posiblemente por ser un especialista en la materia, puede introducir y permitir que la gente pueda ir entendiendo que él no es solamente un sujeto con sus características personales, sino que también hay elementos de su biología que también interfieren en todo su ser. Fijaros que en último término, ya os lo he dicho en alguna ocasión, la psique no es más que el producto de la mente humana. O sea que en realidad todo esto que estamos hablando es el producto de la actividad cerebral. Bueno, ha sido un poquito largo, quizá un poquito denso, pero espero que os haya al menos iluminado un poquito en este aspecto. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.